También hay que divertirse, Luz. Sí, Ok, también. Las veamos. ganas hay, el dinero no es el que nos falta. Eso sí es cierto, Luis Pedro, que todo está carísimo. En mi época, yo creo que el juego de frutío, que era el que yo jugaba, costaba creo que un quetzal o 2 quetzales. Y ahora vale 15 quetzales. Ustedes, qué barbaridad, hasta los churros están caros. Bueno, vamos a empezar el día de hoy terminando las diapositivas, que una diapositiva nos quedó pendiente de la semana pasada. Entonces voy a terminar con esa y luego venimos a los chismes del día para iniciar el nuevo juego de diapositivas. Teníamos pendiente la parte de la relación de la sociología con otras ciencias. Y en este caso, vamos a hablar acerca de la relación que tiene, por ejemplo, la sociología con, con la psicología. ¿Qué creen ustedes? ¿Dónde está allí la relación entre una y otra? ¿Cómo se... El estudio de los seres humanos, el Sí, pero comportamiento humano. Uno ve exactamente, el comportamiento humano y la sociología, la interrelación entre ellos, las relaciones sociales. exactamente, ¿verdad? Uno es el actuar de la persona y otra es el simple hecho de pertenecer, que es el que va a funcionar, ¿verdad? En el caso de la psicología con la sociología, el comportamiento es muy importante cuando nosotros nos damos cuenta en el desarrollo de una comunidad, ¿verdad? Acuérdense que estábamos hablando de delitos que a veces se cometían por ciertas situaciones y el ejemplo que dábamos era el de la sociología, perdón, era el de el problema de los esposos. Cuando un esposo encuentra a su esposa y comete algún delito. Obviamente ese es un estudio que se debe de realizar, el por qué esta persona actuó de la manera que lo hizo. Y nosotros dijimos que obviamente podía ser, ¿qué delito dijeron ustedes que podían o qué artículo podíamos nosotros fundamentar que había ocupado el esposo en ese momento? Yo creo que habíamos dicho que era homicidio en estado de emoción violenta, ¿no? Exactamente, Hans. Ese mismo habíamos dicho, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a llegar yo al punto de decir esto? ¿A través de qué? De la psicología del sujeto activo. A través de la psicología, ¿verdad? Obviamente los profesionales de la psicología son los que van a determinar si en realidad esta persona estaba cegada de ira o simplemente se estaba haciendo pasar, porque recuérdense que una cosa es que la persona en realidad esté pasando por eso y otra muy aparte que esté aparentando pasar por eso, porque hay muchos que se hacen los que les está pasando, pero en realidad no lo están sintiendo, simplemente están actuando. Entonces, los profesionales son los que determinan si en realidad podemos darle el justo mérito de la violación en ese estado, ¿verdad? No vamos a indicarle únicamente, ah, sí, es que lo mató y él se sintió mal. Usted qué sabe si la relación entre esa pareja ya no funcionaba desde hace mucho tiempo, si no había amor, si no había respeto, si en realidad fue provocado para que para deshacerse de la esposa por alguna herencia o por algo, ¿verdad? Entonces son únicamente los psicólogos quienes van a determinar si en realidad este delito que se cometió fue sobre esa situación. Ahora veamos la sociología y la economía, en donde un ejemplo que podamos mencionar acerca de él. Que es indispensable el comercio entre la sociedad.
las relaciones que se dan entre los comerciantes, ¿verdad? Recordemos que si nosotros como buenos seres humanos podemos realizarnos en cualquier medio, es importante manejar también como un comerciante. Recuérdense que lo que habíamos hablado anteriormente de las máscaras que utilizamos. Obviamente, una persona que es súper, ¿cómo se podría decir? Empresario o comerciante, va a anteponer sus intereses sobre las amistades. Y esto a veces a nosotros nos da como una mala perspectiva cuando nosotros decimos, mi amigo, el que tiene el restaurante, a la voz yo fui a comer con mi familia y me cobró. ¡Qué bárbaro! ¿Será que está haciendo cosas correctas el comerciante o está haciendo cosas incorrectas la persona que llegó con toda su familia? ¿Qué creen ustedes? Yo pienso que sí, porque debe de separar la relación familiar con el negocio. Exactamente, ¿verdad? El hecho de que nosotros estemos relacionados en la sociedad no quiere decir que le tienen que dar de comida gratis, solo porque son amigos o conocidos, ¿verdad? El comercio es un negocio, el cual de eso vive él y su familia. Y obviamente de eso está haciendo él, mm, qué sé yo, tal vez algún patrimonio para poder continuar con lo que están haciendo. Y el hecho de estar invitando no le va a dar a él la ventaja de tener, una solvencia económica para poder seguir creciendo, ¿verdad? Entonces, ahí esa relación podríamos dar eh, ese ejemplo de la sociología y la economía. Podría ser también aquello de los medios que se dan a través de exactamente luz. El negocio debe haber plusvalía. Aquella relación que se da entre las personas, entre que son de escasos recursos y las personas que tienen una economía bastante alta, ¿verdad? Lamentablemente, esa relación también que se da en la sociedad y en la economía es una relación en la que se trabaja muchísimo, porque es la relación que se da entre dos seres humanos. Recordemos que también en esto vienen incluidos todos los valores que ya habíamos determinado anteriormente, ¿verdad? Porque una persona puede ser con mucho dinero, pero si es una persona con valores, a ella no le va a importar tener una amistad con una persona de escasos recursos, porque simplemente ella la ve desde un punto de vista distinto, no lo ve desde el punto de vista económico. Inclusive en esta parte de la sociología podría verificarse como o cuantificarse una relación, ¿verdad? Pero recordemos que la amistad es un valor, por ende el valor no se cuantifica, es una parte de una cualidad, ¿verdad? Es un derecho cualitativo o es un valor cualitativo, el cual no se puede medir determinando la amistad o la relación que existe entre las dos o más personas. La sociología y la historia, ¿qué nos pueden decir de esto? ¿Se recuerdan que tengo actividades? Si no participan, les dejo actividades para terminar la clase. Buenas tardes, licenciada. ¿Cómo se han ido desarrollando a través del tiempo la sociedad? Claro, tienes toditita la razón, Stephanie, ¿verdad? La sociedad en la época de la Revolución Francesa, donde la monarquía era la máxima cúspide de toda la sociedad y los campesinos los dejaban muy abajo de todo, era una forma de tratarlos inhumanamente, ¿verdad? Esa es una muy buena relación. Cosa que después de la Revolución Francesa, a partir de los tres valores que se crean ahí en esta revolución, se da un giro total a toda la sociedad y al comportamiento de cada uno de ellos, ¿verdad? Dejando de delimitar tanto el cuánto valía cada persona, porque en esa época recordemos que solo habían tres estados, ¿verdad? El clero, la monarquía y los campesinos, entonces no había nada más. Ahí solamente ellos eran los únicos que veían por ellos y los demás no existían.
Vamos a ver aquí. Creí que me habían colocado algo. Ok. ¿Qué podemos decir de la sociología y el derecho? Que como una comunidad se necesitan normas para poder regular la convivencia entre todos. Muy bien. Ahí está más que claro, ¿verdad? El respeto a las normas y a los derechos que cada uno de los habitantes o de los que conformamos la comunidad o la sociedad podemos o tenemos la obligación de poder respetarlas, ¿verdad? Para el bien común. Porque recuérdese que cuando termina mi derecho inicia el suyo. Gracias, esa está muy bien. Sociología y política. Tal vez que como una comunidad que somos, también se necesita de cierta organización para poder mantener ese Estado de Derecho que mencionamos anteriormente y poder dirigirlos hacia un desarrollo más próspero. Gracias, Luis Pedro. Recordemos también que parte de la política es la ideología, ¿verdad? En el respeto de esto. Exactamente, Catherine, la manera de que los políticos necesitan de la sociedad del pueblo. Recordemos que cada uno de los estados, para que sean conformados, necesitan a la sociedad para poder crear una institución. Y en esta clase podría ser a través de lo que era la elección de las personas, ¿verdad? De una forma individual y de una forma colectiva, ya sea por un partido político, cuando nosotros vamos a elegir a quien nos represente. Y esta representación nosotros se las vamos a otorgar a ellos a través de la soberanía, ¿verdad? Y esta nosotros vamos a hacer uso de que la persona que va a estar representándonos a nosotros, eh, vamos a tener la certeza que lo va a hacer de la mejor manera. Obviamente, si en el camino las personas pierden la perspectiva, no nos queda más que asumir lo malo o lo bueno que hicimos, ¿verdad? En la elección de estas personas. Obviamente todo esto nos enseña a nosotros a que debemos de ser un poco más cautelosos a la hora de tomar una decisión de elección sobre la política. En lo que es la demografía, ¿qué me pueden decir? Quizá porque ambas estudian a la sociedad, una su naturaleza y la otra estadísticamente. Muy bien, exactamente. Ahí sí no hay mucho de qué hablar, ¿verdad? Gracias, Pedro. El estudio, obviamente, de la sociología vista de dos partes distintas, ¿verdad? Pero al final es una sola que vamos a poder emplear. Y la sociología y la antropología. ¿Cuál sería? La antropología estudia más que todo cómo fue el ser humano antes, hasta cómo es a lo que conocemos ahora el ser humano, y la sociología estudia a la sociedad que integraba a ese ser humano. Exactamente. Gracias, Noemí. Si nos damos cuenta, ¿verdad? Esta es una de las más importantes porque a nosotros nos va a ayudar a entender el porqué de la evolución que se ha tenido en ese momento. Exactamente, Elena. Dice Elena que la sociología, que la historia de la sociedad y el comportamiento actual es el resultado de su historia. Recordemos ese dicho que nos dicen a nosotros casi siempre cuando vamos a votar, ¿verdad? Que somos los mismos que los seres humanos, somos los únicos que volvemos a cometer el mismo error. Volvemos a tropezarnos con la misma piedra porque no aprendemos. Entonces nosotros, obviamente, las personas que no conocen su historia son aquellas personas que van a repetir la misma historia. Y en ese cuento es donde nosotros nos quedamos estancados como sociedad
porque no avanzamos. ¿Qué podríamos decir? Hacer un estudio comparativo, un estudio de casos comparativo en relación a lo que es la sociedad guatemalteca con la sociedad brasileña. Solo el conocimiento empírico, porque no tenemos ahí directamente un conocimiento científico porque no lo hemos revisado a grandes rasgos, pero sí tenemos conocimiento empírico el cual podemos ocupar. ¿Qué podríamos decir? A ver, vamos a ver quién no ha participado. Claudia García. Sí, licenciada, yo creo que la diferencia ahí serían las distintas formas de la sociedad. Por ejemplo, las distintas prácticas aquí en Guatemala y las de ese país. ¿Cómo? Por Dame ahí un ejemplo, ejemplo. por ejemplo, el carnaval, podríamos decir, que es una práctica cultural distinta allá. Y que acá pues se trata de copiarla, pero en sí mismo pues tiene sus propias formas de representación. Exactamente, ¿verdad? Aquí en Guatemala sí tenemos un carnaval y es el carnaval de Mazatenango, aunque se ha tratado de tener una similitud o una semejanza, tampoco llegamos a ese nivel, ¿verdad? Aparte de que la cultura guatemalteca no es tan abierta como la cultura portuguesa, ¿verdad? Ellos simplemente, los brasileños tienen el conocimiento, perdón, ellos tienen el conocimiento o una mente mucho más abierta, evolucionada a ciertas costumbres. Pero esto, ¿a qué creen ustedes que se debe? A la A educación, que tal vez. a ellos los conquistaron bueno, es que no los conquistaron, pues Colón creo, como que descubrió todo el lugar y pues ya en la corte dijeron, esto es de los españoles, esto es de los ingleses y esto es de los portugueses. Entonces cada quien agarró como la cultura que traían sus conquistadores. Por ejemplo, nosotros agarramos la cultura del catolicismo, que era la base de los españoles. En cambio, ellos habrían agarrado otra cosa que representaba la cultura portuguesa. Exactamente, Noemi. Exactamente, ¿verdad? Lamentablemente, quienes vinieron a poblar o quienes nos conquistaron fueron diferentes personas, por ende, nuestras costumbres, aunque seamos de un mismo continente, tenemos diferentes costumbres, diferentes incluso religiones, ¿verdad? Porque si bien es cierto, nosotros antes teníamos lo que eran los politeístas, porque teníamos varios dioses por los mayas, ¿verdad? Eh, ellos aún a esta época todavía tienen muy arraigada esta parte de la religión. Su mente es mucho más abierta y las costumbres, por ende, van a ser evolucionadas a un 100% que la nuestra, ¿verdad? Esto es muy importante tomarlo en cuenta, poder analizar a grosso modo la relación que se da de un lugar a otro, ¿verdad? A veces nosotros podemos decir, es que las costumbres de ellos son muy distintas a las nuestras. Claro que son distintas, pero el porqué de la distinción, sí pertenecemos a un mismo continente. Recuérdese usted que el continente americano es uno de los continentes que tiene mucha más diversidad porque nuestras conquistas se dieron de distintas partes. No solo las conquistas, ¿verdad? Sino aquellas partes donde se regalaban los territorios. No necesariamente tenían que haber sido conquistados, sino que ellos mismos regalaban partes de los terrenos para que fueran ocupadas por otras culturas. Aquí tenemos la actividad que dice que haciendo uso de la aplicación del método científico, analizamos un problema social y vamos a indicar nuestro punto de vista social y jurídico
y lo vamos a discutir en un grupo de 10 personas e indicarle al auxiliar el tema y los integrantes para ser expuesto por 2 integrantes y debatir sobre el mismo con otro grupo. En este caso vamos a tratar de armar grupos el día de hoy y ustedes le van a decir al auxiliar cuál es ¿cómo se llama? El tema que ustedes van a utilizar. ¿Ya tienen ustedes los grupos o quieren que nosotros los armemos? A Karen, ustedes se lo van a indicar a Karen. ¿Cómo lo hacemos? ¿De cuántos integrantes debe ser el grupo? De 10. Porque hay ya grupos de 4 nada más. No, de 4 no, porque serían muchos, porque tienen que exponer el caso. Entonces, si son 4, híjole, no terminamos de exponer. Podrían ser 8. 10. Licenciada, no sé, yo propongo que usemos los grupos de las filas anteriormente que usted dejó para el tema de partido político. Ah, podría ser, ¿verdad? Me parece, porque ustedes ya han avanzado en esa parte. O ya tienen los números de teléfono ahí para poder trabajar. Ya tenemos los grupos. Ok. Entonces está bien, ocupemos el de las filas. Licenciada, disculpe, ahí, ¿y qué pasaría si no tenemos el contacto de algunos compañeros? Porque hay bastantes a los que sí no conocemos. Licenciada, ¿será que mejor no nos deja organizando rápido por grupos? Ok. Mire, sí tienes toditita la razón, ¿verdad? Porque yo puedo ver a mi amigo de adelante, a mi compañero de adelante, pero no tengo ni la menor idea de cómo se llama. Entonces, si gustan, podemos darles 10 minutos. ¿Les parecen 10 o 15? Por mí están bien 2 días. Ok. 10 minutos, son las y 43. A las y 53 nos volvemos a... Yo voy a quedar conectada, pero ustedes ya pueden relacionarse ahí entre el chat y todo lo que ustedes quieran, con quién puedan elegir o con quién quieran hacerlo. También tienen el WhatsApp a disposición para que puedan verificar a sus compañeros y decirles quiénes quieren estar en qué grupo, no sé cómo lo van a hacer. Pero necesito que queden el día de hoy armados los grupos para que al finalizar la clase ya me digan qué problema es el que van a analizar, ¿verdad? Pongámonos de acuerdo entonces.
la hizo. Ok, ¿ya estamos listos? ¿O necesitan más tiempo? Aún no, licenciada. ¿Aún no? Yo ahorita estoy enviando los datos de mis Gracias. compañeros. Ok, muy bien.
Bueno, vamos a continuar entonces. En esta ocasión nos toca el juego de diapositivas número 3. Ya se las subí a Classroom para que ustedes tengan a bien observarlas y poderlas estudiar para el parcial que nos corresponde ya en estos días, ¿verdad? ¿Alguien tiene el calendario de parciales? ¿No se los han presentado por ahí? Bien, ahorita lo estoy buscando, licenciado. Gracias, Luzca. Ok, aquí tengo yo que nos corresponde el 23 de agosto. Hasta ahí nos corresponde tener el primer parcial. Entonces ya vamos a tener este juego de diapositivas y vamos a subir el del día viernes. Son 4 juegos de diapositivas que van a tener ustedes para bien examinarse en esta primera oportunidad. Vamos a iniciar con la presentación del día de hoy y vamos a hablar el día de hoy de este gran personaje, ¿verdad? Filósofo, que es Augusto Comte. Por favor, si alguien puede leer la frase que él nos está indicando. Sí, la frase dice el amor como principio, el orden como base, el progreso como meta. Exactamente. ¿Qué quiere decir para ti? Que el amor es la base principal y que el orden es fundamental y como ello se tiene un progreso para llegar a la meta, para poder cumplir todos nuestros sueños y todo lo que nosotros tengamos planificado, ¿verdad? Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Hacer las cosas con amor y con orden podemos lograr la meta, ¿verdad? Muy bien, gracias. Una última intervención. Que hay que ver la forma de la vida de manera positiva. Ok. En este caso, ¿verdad? Lo que Augusto Comte nos quiere indicar es que no solo basta tener un solo ingrediente para poder terminar de hacer una buena receta, ¿verdad? Sino que se necesita siempre de muchos ingredientes. Y en este caso nos está diciendo que el amor va a ser el principal, pero obviamente esto debe de ir siempre bien condimentado con aquellos valores que en nuestra casa nuestros padres han puesto de manifiesto desde el principio, ¿verdad? Como es el orden y el progreso para poder llegar a la meta que nosotros nos hemos trazado. Augusto Comte, su nombre oficial es Isidore Marie Augusto Francois Javier Comte. Fue un filósofo francés y escritor que formuló la doctrina del positivismo. A menudo se le considera como el primer filósofo de la ciencia en el sentido moderno del término. Nació el 19 de enero de 1798 y murió el 5 de septiembre de 1857. Era considerado el fundador del positivismo y de la sociología. Sus obras principales fue el curso de filosofía positiva, el discurso sobre el espíritu positivo. Las aportaciones, la ley de los 3 estados en sociología, en materias de sociología, epistemología, filosofía política. Fue alumno de Henry de Saint-Simon y su esposa se llamaba Caroline Massing. Ella vivió del año de 1825 a 1842. Los muertos gobiernan a los vivos. Esta era una de las frases de él.
Augusto Comte, dotado de una gran memoria, cursó estudios de la Escuela Politécnica en París en el año de 1814 a 1816, donde fue expulsado por tomar parte de la revuelta estudiantil. No llegó a obtener un título universitario, hecho que influyó negativamente en su carrera como docente. Recordemos que todas aquellas grandes personalidades siempre han tenido una participación política, ¿verdad? Máxime si es en el entorno estudiantil, donde ellos pueden aflorar todas estas necesidades y todas estas capacidades que tienen de poder ser o sobresalir como líderes positivos, ¿verdad? Sin embargo, para Augusto Comte, esto le trajo una consecuencia muy cruel, que no pudo llegar al fin de su carrera, y era algo en lo que él siempre se había arrepentido. Se dice también que fue un filósofo. Del año de 1818 se convirtió en secretario de Claude Henry Saint-Simon, que era un filósofo de 38 años, mayor que Comte. Trabajaron juntos durante varios años, pero en el año de 1824 se separaron porque Comte pensaba que Saint-Simon no daba suficiente crédito a sus ideas. Más tarde, Comte escribiría sobre su relación con Saint-Simon, calificada de enseñanza mórbida en su adolescencia e impartida como un maquinador depravado. Recordemos que cuando hay dos mentes maestras juntas, es bien complicado, ¿verdad? Llegar a una relación donde se puede buscar el equilibrio para poder realizar una buena sociedad. Y en este caso eran dos los filósofos, ¿verdad? Y la frescura de todos los pensamientos de Comte le funcionaban a Simon. Pero Simon era aquí la persona que destacaba, por ende, él era el que se llevaba el crédito de todo lo que decía Comte. Y eso era lo que a él no le gustaba, y decía que no había ninguna relación muy buena, por lo que optó mejor separarse de él. El 19 de febrero de 1825, a los 29 años, con Anne Paulina Massing. Pasaron por estrecheces económicas, aumentando sus deudas, y por ello Comte decidió ser profesor de filosofía positiva y 2 lecciones que prepara a toda prisa. Esto, ¿verdad? Con el afán de realizarse. Si no lo podía hacer de una forma, lo iba a hacer de otra, ¿verdad? Era una persona que tenía en sí todo el entusiasmo de poder sobresalir, y le dieron la oportunidad de ser profesor, por lo que él la tomó con los ojos cerrados y lo empezó a inculcar en ellos. Pero se dio una enfermedad, y entregado a un trabajo muy exigente que casi no le permitía dormir, sufrió una grave crisis nerviosa. Abrió el curso ante el número reducido de oyentes y debió suspenderlo. Enfermó, culpando al trabajo y a la conducta de su mujer como una excusa. Tras ser abandonado por su esposa a causa de violentos excesos de cólera, se trasladó a Saint-Denis en busca de reposo. Los médicos aconsejaron su reclusión y diagnosticaron como un maníaco megalómano, siendo sometido a duchas frías y otros tratamientos de la época. Probablemente sufrió una psicosis maníaco-depresiva de la enfermedad que se prolongó el 2 de diciembre de 1826. Gracias a la intervención de su madre, abandonó la casa de salud en la fase de exaltación. Le sucedió otra depresión. Comte se arrojó al Sena desde el puente de las Artes. Un guardia real le salvó de morir ahogado. En el año de 1844, convaleciente de una erisipela, se relaciona con Clotilde de Vaux, que lo rechazó en un principio y que falleció 2 años después. Tras su muerte, el filósofo entregó totalmente a la religión de la Humanité, que expone en la segunda parte de su sistema de política positiva, cuyas 2.500 páginas escriben en menos de 3 años. Recordemos esta parte como
parte del estudio de la sociología, ¿verdad? Nos podemos dar cuenta de que estas grandes personalidades destacan de una forma donde ellos no pueden controlar en su relación humana todo lo que ellos quisieran decir. Él era una persona social que destacaba. Sin embargo, tanto fue su euforia que empezó a tener descontrol en su conducta, teniendo eso, terminando con su matrimonio, terminando con las relaciones de las personas que estaban a su alrededor. Y acordémonos, no solamente es el primero que estamos escuchando que ha sufrido estos problemas, sino que conocemos a algunos actores, ¿verdad?, que se han quitado la vida por las depresiones que le dan. La falta de sueño y la falta de comida en los seres humanos crea algunas enfermedades aunadas a las enfermedades mentales que ya se traen y a la gran ambición de querer pertenecer o sobresalir, causan estragos en la vida de los seres humanos. Esto es algo que constantemente nosotros vemos hasta nuestros tiempos. ¿Qué actor recuerdan ustedes que ha sufrido de estas depresiones y que se murió o logró llegar hasta su muerte? Es un gran actor. Robin Williams. Hollywood. ¿Sí? Robin Williams. Exactamente, ¿verdad? Es un personaje que todo mundo por carisma, de una u otra forma lo conocíamos y al menos a mí jamás en la vida se me hubiera ocurrido que él pudiera tener estos colapsos trascendentales, ¿verdad? Que lo llevaron a la muerte. Sin embargo, nos damos cuenta que mentes tan, ¿cómo podía ser? Desesperadas, no logran mantener la calma y la paz que logran mantener otros, ¿verdad? Nosotros podríamos decir que vivimos en un estado en el cual logramos mantener un equilibrio ante las adversidades que nos suceden. Sin embargo, personas como Augusto Comte o como Robin Williams no lo consiguieron, ¿verdad? Porque llegaron a tener unos episodios muy fuertes. Imagínense tirarse al Sena para morir, ¿verdad? Eh, ya había perdido un matrimonio, había tenido enfermedades que en realidad en su camino las van convirtiendo en sus peores temores. Nos dice que es el representante del positivismo. Augusto Comte sostenía que el estudio empírico del proceso histórico se desprendía una ley que dominó de los 3 estados que rige el desarrollo de la humanidad. Los estudios en su obra, Course of Positive, el curso de filosofía positiva, cada uno de las ciencias o las ramas del saber debe pasar por 3 estados teoréticos diferentes. El teológico o estado ficticio, el metafísico o estado abstracto y por último el científico o positivo, ¿verdad? Cada vez que nosotros vamos a escribir algo, cuando nosotros estamos teniendo un problema y nos solicitan un ensayo o una conclusión donde nuestro sentimiento o conocimiento se pone a prueba, resultan estas situaciones, ¿verdad? Y era lo que él no podía manejar porque era demasiado a lo que él se involucraba en la perfección que él quería o reconocía. Él dice que para poder hacerlo necesitamos un estado que es el estado ficticio, aquello que no existe, pero que nosotros vamos a empezar a construir. El estado metafísico, no tenemos nada, tenemos puras ideas, ¿verdad? Es como una lluvia de ideas, donde nosotros vamos a tener palabras, frases, pero ninguna de ellas va a tener el control sobre lo que nosotros queremos decir hasta llegar al científico positivo, ¿verdad? Donde va a estar descargada toda la euforia que habíamos sentido en los anteriores estadios. Afirmó que el estadio teológico tiene en su reflejo una de las nociones que hablan del derecho divino de los reyes. El estadio metafísico incluye algunos conceptos tales como el contrato social,
El estadio positivo es el análisis científico del sociológico, término acuñado por Comte, y la organización política. Nos preguntan qué es. Y es una teoría filosófica que sostiene que todo conocimiento genuino se limita a la interpretación de los hallazgos positivos, es decir, reales, perceptibles, sensorialmente y verificables. Esto quiere decir que ya pasó a través del método científico. El positivismo es una corriente filosófica derivada del empirismo, así como de las ideas del pensador francés Auguste Comte y sus discípulos, quienes sostenían que el único saber válido es el que proviene de la aplicación del método científico. Deseaba una sociedad estable, gobernada por una minoría de doctos que emplea métodos de la ciencia para resolver los problemas humanos. Reconoció el valor de la religión, pues contribuía a la estabilidad social. Consideraba que el medio para establecer la armonía social era la propaganda de una religión en la que el culto del Dios personal se sustituye por el culto del ser superior abstracto. El género humano en general, en su obra de sistema político positivo, propone que la religión estimulara una benéfica conducta social. Recordemos que hay muchas personas que a través del conocimiento abstracto de Dios logra mantener el equilibrio de su propia vida, ¿verdad? Porque los seres humanos tenemos conductas que en realidad a veces nosotros mismos nos sorprendemos de lo capaces que podemos ser o hasta dónde podemos llegar. En este momento, el único que nosotros, o Comte reconoció que el único que podría mantener el equilibrio de esto era un ser supremo abstracto, ¿verdad? El Dios que todos conocemos, que aunque no lo veamos, no lo palpemos, sabemos perfectamente que está ahí, y eso era lo que hacía mantener el equilibrio de todo lo que él desarrollaba, ¿verdad? Por eso es que en su obra del sistema político positivo, él proponía a la religión como una benéfica conducta social. El altruismo creó el término altruismo, dar sin esperar nada a cambio. Su filosofía ejerció una gran influencia incluso en la fundación de países como el caso de Brasil, en cuya bandera se puede leer orden y progreso, que aparte de su tríada filosófica, altruismo, orden y progreso, logró mantener, logró sobresalir, ¿verdad?, su filosofía en este territorio. Las ideas de Saint-Simon vinculadas al derecho se encuentran como muchas otras en el fundador de la sociología, lo que hace la concepción jurídica de Comte que se encuentre un tanto trazar la estática como dinámica social, pero especialmente considerarla a esto una descripción de la metafísica y el paso de lo positivo. Recordemos que tanto era influenciado Comte por Saint-Simon como Saint-Simon por Comte, ¿verdad? Era algo de doble vía. Dice que los juristas han tomado el lugar de los teólogos y se han convertido en la clase dirigente, resultando unos y otros equiparables y no obstante, lejos de construir un nuevo orden social, solo legitiman el despotismo regio, al igual que su predecesor estima que la etapa positiva de la clase dirigente será la de los científicos y técnicos y no la de los juristas, ¿verdad? Llega a sostener que un sistema de política positiva en la palabra de derecho deberá ser eliminada del lenguaje político, como la palabra causa del filósofo, por tratarse de nociones teológicas, metafísicas, es inmoral y anárquica la irracional y sofisticada. En este caso, lo que él está tratando de decir es que uno no puede estarle sirviendo a Dios y al diablo al mismo tiempo, ¿verdad? Porque lamentablemente los conceptos o el conocimiento que nosotros tenemos de la política, rápido nos viene a la mente la corrupción, el robo, las influencias y todo lo demás. Sin embargo, en realidad, esto carece muchísimo de lo que en realidad es el concepto.
El problema es la aplicación de quien hace la política. En eso es lo que él no había logrado encajar, ¿verdad? Porque él únicamente se estaba refiriendo como sí al problema en su conjunto, no lo desglosaba de una u otra forma. Dice que esta eliminación no solo de la palabra derecho, sino también de la ideología que la sustenta. Se justifica que el hecho de que desapareciera la ideología liberal e individualista, cuyo programa es la Declaración de los Derechos del Hombre. En este caso, ¿verdad? Volvemos a repetir lo que pasó en la Revolución Francesa, ¿verdad? Donde había una trilogía donde se dejaba de verificar únicamente que la realeza era la única que sobresalía y la realeza era la única que mantenía el control, el poder, inclusive la comida, ¿verdad? Porque mientras el pueblo se estaba muriendo de hambre, ellos desperdiciaban la comida y la dejaban tirada. Esto fue lo que dio parte de la Revolución Francesa, ¿verdad? Destituir a estos monarcas que no pudieron darle de comer a su pueblo. En este caso, Comte está indicando lo mismo, ¿verdad? Que mientras no haya una revolución en la que se dé por terminado en la parte individualista, donde solo va a haber el derecho de su nariz para poder poseer lo que se quiere, no va a funcionar la parte de la sociología. Recordemos que la sociología estudia el bien común, ¿verdad? Y en este caso no se estaba dando por complacido. Augusto Comte es una de las figuras ejemplares del desarrollo del pensamiento humano. Es sin duda quien fuera el creador del positivismo y la sociología, aportaciones que influyeron poderosamente a la organización y el rumbo del mundo. ¿Por qué se considera el padre de la sociología? No solo por la acuñación del término, sino por crear la primera propuesta sistemática de esta nueva ciencia. La sociología estuvo evolucionando poco a poco hasta llegar a los días de Augusto Comte, quien empleó por primera vez la palabra sociología, quien además desarrolló todo un estudio en la relación del comportamiento humano y que vive en sociedad. Comte se pronuncia contra la lucha de clases por la propiedad privada de los medios de producción, identificando a la sociología con la mecánica de la biología y proponía la creación de una física social. Según Comte, la sociología se divide en estática social y en dinámica social, aquello que podemos mantener únicamente para el conocimiento y aquello que tenemos que poner en práctica para un diario vivir, ¿verdad? Si bien los principios del positivismo son anteriores, fue Comte quien los sistematizó en el curso que publicó con el nombre de Filosofía Positivista. Para él, la sociedad había pasado en 3 etapas con respecto al conocimiento: la etapa teológica, la metafísica y la positivista. El pensamiento positivista negaba la relevancia para el conocimiento de los juicios del valor, como la belleza, la nobleza, la deformidad, etc., así como la especulación teórica propia de la filosofía, la única fuente del conocimiento de los positivistas que provenían de la observación y la experiencia. Volvemos a tener la relación, ¿verdad?, del método científico a través de todos estos pasos de los filósofos o que los mismos filósofos hacían ante la sociedad. Augusto Comte también es considerado el iniciador de la sociología, una disciplina científica que tiene por objeto el estudio, el descubrimiento y la formulación de reglas que rigen la sociedad. Esto es muy importante que lo tomen en cuenta, porque este es el concepto que él tiene de la sociología, ¿verdad? No es el mismo que tenemos nosotros, que es el estudio del ser humano, sino que para él era una disciplina científica que tiene por objeto el estudio, descubrimiento y formulación de las reglas de la sociedad. Las características del positivismo estaban identificando el progreso científico con el progreso de la humanidad. Mil disculpas. Identificaba el progreso científico con el progreso de la humanidad
estableció la relación entre las ciencias entre sí, es decir, la relación entre el conocimiento de algunas ciencias que dependen de otras ciencias, concebía el conocimiento científico que era provisorio porque dependían de él nuevos aportes a los descubrimientos, ¿verdad? Y consideró que las sociedades como un organismo vivo y a las ciencias humanas al mismo nivel de las ciencias naturales y matemáticas. Con estos principios aplicó el método científico en las ciencias naturales y el estudio humanista. En el contexto del pensamiento positivista se fundó con nuevas ciencias como la antropología y la sociología, la economía, estadística, que se estableció en la moderna metodología de la investigación de la historia. La investigación científica, que hasta este momento había sido una actividad individual, se institucionalizó y aparecieron sociedades de investigación y se incorporó en su estudio sistemático de las universidades. Los científicos comenzaron a sostener descubrimientos a la crítica de los pares y esto favoreció para que se produjeran grandes avances en el conocimiento de las áreas de astronomía, biología, química y sus aplicaciones como la medicina y la farmacología. La divulgación del pensamiento positivista se manifestó en las políticas educativas como parte de los estados y se establecieron programas de estudios con orientación científica, como la alternativa de la enseñanza humanista de tradición renacentista. Los representantes del positivismo fueron Henry de Saint-Simon, que fue el profesor de Comte, Augusto Comte, que fue el filósofo francés de quien estamos hablando, John Stuart Mill, filósofo y economista británico, representante del liberalismo clásico, y Herbert Spencer, que es un naturalista, filósofo, sociólogo, psicólogo y antropólogo inglés. En las actividades, esta es una actividad que tienen que desarrollar. Compartir e interactuar sobre los problemas sociales actuales en Guatemala. Estos son los que hemos estado desarrollando continuamente nosotros y es el que vamos a exponer el último día, ¿verdad? O el próximo día. Él nos deja aquí 3 frases que son de renombre, conocidas, ¿verdad? Que dice que los hombres olvidan siempre que la felicidad humana es una disposición de la mente y no de las condiciones de las circunstancias. El amor como principio, el orden como base, el progreso como meta. Y por último, solo los buenos sentimientos pueden unirnos. El interés jamás ha forjado uniones verdaderas. ¿Cuánto de verdad tienen las frases filosóficas de Augusto Comte, verdad? Estas 3 son de las que a mí más me llaman la atención porque son parte de lo que nosotros vivimos y estudiamos diariamente, ¿verdad? Es increíble cómo los hombres en relación al comportamiento logramos mantener la rivalidad inclusive contra nosotros mismos. ¿Cuántos de nosotros nos peleamos contra nosotros para poder destacar en una parte? Entonces, esta es la última actividad que tenemos a desarrollar con la actividad número 2, que son similares para que ustedes se pusieran de acuerdo en armar los grupos y estudiar el problema, ¿verdad? Ya se lo enviaron a Karen. En nuestro caso aún nos falta discutir qué tema vamos a utilizar. Solamente discutimos eso y se lo enviamos. Perfecto. Entonces, si gustan, hasta aquí nos quedamos el día de hoy. Pueden ocupar el tiempo que les queda, ¿verdad? Yo creo que son solo 10 minutos para que ustedes puedan desarrollar y puedan aplicar cualquiera de lo que nosotros leímos el día de hoy que les pueda servir para su estudio de casos y ese mismo puedan exponer en próximas clases. Que tengan muy buenas tardes, que Diosito les bendiga y nos vemos el día viernes. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciada. Gracias, Dani. Feliz tarde, licenciada. Muchas gracias, buenas tardes.